sería la introducción. Bien. Blanca quiere hablar. Dime, Blanca. No, quisiera decir una breve cosa, que a mí me parece, lo digo con toda humildad, que ir uno a uno a los cuentos va a hacer esta tertulia interminable. Sí. Porque son las 7:10 y a ver a qué hora terminamos. Es Por mucho eso, mejor que cada uno diga el compendio de la obra que le ha gustado, pero no uno a uno, por favor. estoy de acuerdo contigo, Blanca. Sí. Yo pediría que fuera Maísa. Claro. Yo quería decir una cosa, vamos. Que Es verdad con tu opinión. que uno a uno era una complicación y yo cuando lo estaba leyendo no sabía qué criterio había habido para elegirlos. Entonces, bueno, aparte de leerlos la primera vez con diccionario, Cristina, porque hay un montonazo de palabras que no desconozco y que además lo sabes porque te lo he comentado siempre, que me fascinan. O sea, luego la segunda vez va más lento y entonces fui viendo que se podía ver qué similitudes hay entre esos 5 cuentos y qué diferencias. Y yo he visto algunas. A ver si abre mi marido. Entonces es una manera de enfocarlo, cómo trata, que solo son 3 historias, la figura de la mujer, que son 3 mujeres rendidas al hombre, pero muy diferentes las 3. Cómo hay la venganza y la muerte, una muerte dura en todos los casos. El único que muere de muerte natural es Funes. Entonces era esa manera, es como lo he ido mirando un poco. Y luego otra cosa, el cuento es la forma más perfecta de expresión. Y saber a nosotros, y sin embargo a mí me gusta más leer novelas, sabiendo que el cuento es la perfección. Y entonces yo no sé, vosotros también, ¿qué criterio tenéis respecto a cuento, novela? Este señor es un maestro del cuento, se dedicó al cuento y además vivía de relatos antiguos, transformaba los relatos, que es otra cosa. Hay también 3 cuentos que son relatos de otra persona. Claro. Los transmite, menos Eva Azún, que es una historia más crónica. O sea, eso es un poco lo que yo he ido viendo, las diferencias entre unos y otros. Luego, Blanca tiene la palabra. No. Es que he hablado mucho. No. Continúa, Maísa. Yo creo que tenemos que empezar y hacer un compendio cada una de su explicación. Pero ¿qué está haciendo la Maísa? Yo he leído todos los cuentos, pero me han llamado la atención sobre todo 3 que son los que voy a dar nota. A ver. Pero empezar vosotras. ¿Has terminado? Tiene la palabra Blanca. Sí, he terminado. Blanca tiene la palabra. No, yo ya he dicho lo que tenía que decir. Pues no, yo encuentro cuentos. que hay que hacer un compendio de nuestra lectura, una a una, pero no de cada libro, porque no nos da tiempo, de cada cuento. Perdóname, que para organizar la tertulia ya está organizada, que lo que queremos, que si hay que empezar con los 3 cuentos, empieza tú, que los tienes ya. Exacto. Que ya has empezado a hablar, que lo hagas, por favor. Bueno, ¿cuáles son los que te han gustado? Bueno, a mí me han llamado la atención todos. Uno, que es tremendamente difícil por la cantidad, porque en cada línea hay una palabra que no se comprende, ¿no? Pero a mí bueno, lo primero de todo que quiero decir es que una de vosotras, Argentina, me dijo, nosotros lo que queremos saber es la opinión de las españolas con respecto a Borges. Y ahí yo me eché a temblar, porque yo había leído a Borges en la universidad en Estados Unidos, su poesía, que por cierto para mí la expresión poética es lo más grande de la literatura. Y luego había leído a la Lep y basta. Y cuando me encontré con estos libros, pues los leí todos. Y busqué cantidad de palabras. Hay que decir que muchos intelectuales españoles, a propósito de lo que me dijo esta amiga argentina, han dicho que es el primer escritor del siglo XX, que sus lecturas están también entre las 100 mejores que se hayan escrito. Desgraciadamente nunca recibió el Nobel, a pesar de que estuvo 30 años siendo presentado. Y es que hay que ver lo que es la Academia de Suecia, porque también le pasó lo mismo a Pérez Galdós. Yo creo que estaban en contra de su posición política. O sea que, bueno, vamos a ver, a mí me han admirado y me han cautivado lo que no me cautivó cuando era más joven y lo leí en la universidad. En este momento he comprendido la hondura de su pensamiento, sus metáforas, su metafísica, la simbología, la interacción
que esa palabra la he tenido que buscar, que quiere decir repetición, ¿no? La magia, los sueños y ensueños. Es increíble que una persona pueda plasmar con palabras todo lo que tiene en su cabeza. El cuento del hombre de la esquina rosada, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención. El personaje Rosendo y la lujanera, todo ello tan cruel y sanguíneo, me han hecho comprender que al final, pues porque Borges inclusive menciona su nombre, se da cuenta que todo ese relato ha sido un sueño. Entonces Borges dice, volví a sacar el cuchillo corto y volví, y es que eso es lo que le dijo la lujana a Rosendo. Y entonces, y le pegué otra revisada despacio, y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. A mí me parece también que fue un sueño, aunque otro cuento que me ha... no sé, yo pienso que fue un sueño todo este relato, un sueño que tuvo Borges y lo plasma. Luego otro relato que me ha llamado la atención es Funes el Misterioso. El personaje es complejo, hablaba muchos idiomas y se expresaba en latín perfectamente. Claro que eso era Borges el que sabía latín, ¿no? Pero a la hora de consultarle el reloj no le hacía falta porque siempre sabía la hora que era. Pero le dijo a su interlocutor que su memoria era como un vaciadero de basuras. Se enumeró en latín y en español, se habló en latín y en español. Los casos de memoria prodigiosa con la del rey, por ejemplo, Ciro, el rey Ciro de Persia, que sabía de memoria el nombre de cada uno de sus soldados. Había inventado un vocabulario infinito, quería que cada objeto, inanimado o no inanimado, tuviera un nombre propio. Trató de explicarle que la rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dijo que 365 eran 3 centenas, 6 docenas y 5 unidades. En el análisis de este no consiste en los números, decía, exprime Borges, no consiste en los números. También Funes no entendió o no quiso entenderme. Y a la hora de su muerte, dijo que a la hora de su muerte no había determinado todos los recuerdos de la niñez. Bueno, luego a mí lo que me ha interesado mucho, como a muchas de vosotras me figuro, es La intrusa. La intrusa no estaba incluida en el tomo de todos sus cuentos al principio, y fue 4 años más tarde cuando la incluyó. Desde el momento que tengo apuntes y me cuesta un poquito encontrarlo bien todo. Borges tenía, esto es muy importante, tenía una relación muy especial con su madre. Era una relación de madre-hijo, desde luego, de un intercambio y una afinidad intelectual tremenda. En La intrusa, Borges no la terminaba y tenía que él decía que necesitaba la frase clave para su terminación. Y entonces buscó la ayuda de su madre. Y su madre le dijo, con su acento criollo, sentate y déjame pensar. Y cuando por fin le dijo a su hijo, escribe lo que te digo. Le dijo, la maté esta mañana. Y eso fue para Borges el triunfo del final de esa novela. Imaginad el horror de esos 2 hermanos, que uno mata a la querida de los dos y encima se abrazan llorando porque tenían esa complicidad tan enorme, Cristian y Eduardo, y lloran y dicen, ya nos hemos quitado de problemas, sigamos adelante, pero desgraciadamente lo que ocurre es que tienen una complicidad más, un problema más gordo, que es el homicidio de esta pobre mujer. Eso es lo que puedo decir sobre La intrusa. Claro que hay muchísimo más que hablar, pero yo os quiero decir que La intrusa se hizo una película en España de Jaime Chávarri en 1993, que le llamaron La intrusa, pero la situaron en Sevilla y la protagonizó Rosario Flores. Y Jaime Chávarri la dirigió. La podemos ver en Film Affinity, gratis. Entonces, eso ocurrió con La intrusa. Y un momentito. Y yo tenía una nota personal que deciros, y es que cuando murió la madre de Borges, casualmente yo estaba en Buenos Aires, y estaba enfrente de la Recoleta, porque hay un restaurante muy famoso, en que yo había almorzado, y se armó un tremendo tumulto de gente, y alguien dijo, es que van a enterrar a la madre de Borges.
Entonces yo me metí en la Recoleta con mis amigos y vimos aquello, que fue trascendental en la ciudad de Buenos Aires, y me gustó mucho estar presente. Nada más, esto es lo que tengo que decir. Podría decir muchas más cosas, pero encuentro que es un escritor magistral, profundo, y que hay que investigar mucho para entenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, muy completo. Tenemos primero Sol y luego tenemos a Gilda. Te doy, no, espera Gilda, no empieces a hablar, que te doy ahora mismo, ya tienes audio, Gilda. Te digo, espera, no, Sol, espérate. Solicitar la reactivación del vídeo. Nada, que no me deja. Ay, qué coraje. Ahora, ya tienes audio, Sol. Venga, dale. Ahora me oyen, ok. Sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, yo le digo, soy una gran admiradora de Borges y tuve la suerte de conocerlo personalmente y acompañarlo dos veces cuando era estudiante en Madrid y cuando le dieron el premio Cervantes. Un hombre además de una humildad muy grande, contrariamente a lo que decían que vivía en su Torre de Marfil, y que hablaba con todo el mundo. Pasa que veía muy mal y aparte era muy, muy tímido. Bueno, yo creo que si el premio Nobel no se lo dio por razones políticas, tuvo ocasión de conocer al especialista de Borges de la Academia de Estocolmo y dijo que era solamente por razones políticas porque se lo consideraba como un hombre de derechas, cuando en realidad él criticó muchísimas cosas, de todo, criticaba lo que venía, pero en todo caso fue por razones políticas y no por sus virtudes, que las conocía en realidad toda la Academia. Desgraciadamente es un premio que nos deben a los argentinos. Yo quería decir, resumiendo un poco todos los cuentos y mucho de la obra de Borges, que tenemos que tener en cuenta su simbología, sus grandes temas. Borges es difícil leerlo porque no solo por su erudición, sino tiene un lenguaje en general culto, pero también sabe plasmar el lenguaje coloquial. Para nosotros las argentinas no es difícil porque hay mucho del lunfardo que conocemos, en algunos es más culto, en otros transcribe la lengua de los orilleros, de los malevos, eran un poco los chulos, digamos, de alguna manera, los guapos, los compadritos. Y después tiene también todo ese bagaje cultural de él. Él también hace muchas referencias a otras obras universales y a su vez a su obra misma, o sea que no es fácil desentrañar muchas cosas, pero tenemos que tener en cuenta los grandes temas, y acá están desarrollados, por ejemplo, en el uno que se llama, perdón, el hombre de la esquina rosada, el fin. En el fin, por ejemplo, vieron que hay uno que está como el posadero, el de la taberna está como postrado porque ha tenido un ataque, y en algún momento habla del laberinto. El laberinto es uno de los grandes temas borgianos. Otro es el caos, el destino del hombre, el tiempo, la muerte, la vida, en fin. Pero hablando del caos, porque está aquí y está en lo otro, él considera que el mundo es un gran caos. Y nosotros estamos inmersos en ese mundo. En el caos está todo, nuestra vida, nuestro principio, nuestro fin. Y entonces la desesperación de Borges es explicar ese caos. ¿Cómo lo explicamos? Es imposible. Entonces, como es imposible explicar ese caos, cada uno se crea su propio laberinto, su propia explicación del caos, para poder explicar ese otro gran caos. O sea, que el hombre busca por todos los medios de comprender esa vida caótica que en realidad, o ese mundo, el universo, que es caótico, pero en el fondo hay una búsqueda de explicar ese caos, y por eso va por las religiones, por la filosofía y por muchas cosas, algo que englobe un poco lo que es el universo, lo que es el destino del hombre y lo que es el hombre. Y ahí lo encontramos. En Funes el Memorioso vamos a encontrar un poco una dualidad entre lo que es la filosofía platónica y la filosofía empírica. ¿Por qué? Y entonces la lucha, esa dialéctica, está dada por Funes y por Ireneo Funes, que también tiene un sentido el nombre, y por el otro lado, por el narrador. ¿Por qué? Porque Ireneo Funes va a representar la filosofía empírica, la de la experiencia, la de los sentidos. Yo conozco nada más que a través de mis sentidos. Es
un sensorial total. Por eso él ve hasta cómo envejece, cómo la carie evoluciona. Se sabe de la parra todos los retoños que tiene, todas las hojas, todas las uvas, todo el árbol. Y además tiene la otra gran capacidad de que es una memoria absoluta y todo lo ve simultáneamente. O sea, tiene la capacidad de memorizar todo simultáneamente y ese conocimiento es sensorial, lo que le da una gran cantidad de conocimiento. Esto se opone al racionalismo, se opone al platonismo. El platonismo considera que hay ideas conceptuales, que en realidad la realidad es ilusoria porque nos la da los sentidos, y que las ideas resumen, por ejemplo, si decimos la palabra perro, no son todos los perros, el perro, no es uno por uno como lo considera Funes, sino que el concepto, la idea, está dada por el resumen de esas individualidades. Entonces, al final termina ganando el narrador que suponemos que es Borges. El narrador gana, ¿por qué? Porque de alguna manera se desmitifica al pobre Funes, porque nadie puede, él en el fondo está inmerso en el dolor y la angustia, porque si bien tiene todo ese conocimiento tan amplio y todas esas sensaciones que tiene esa facilidad, no puede explicar nada con eso porque en el fondo no razona y no crea conceptos e ideas. ¿Por qué muere Funes? Funes muere para redimir a todos en realidad, porque si Funes, para dejar la esperanza de que hay una posibilidad sí de explicar el mundo. Entonces, en realidad, Funes muere como muere en realidad su manera de percibirlo, y con eso nos da la esperanza de que podamos en algún punto comprenderlo. Yo, el fin es importante, porque el fin, de alguna manera, es literatura, es reelaborar la literatura. Acuérdense que Martín Fierro, que es la gran epopeya argentina, de gauchesca, el gaucho es el hombre de campo, ¿no? Típico de la pampa argentina. Entonces él, en el fin, vemos que está recreado uno de los cantos, el séptimo canto de La Vuelta de Martín Fierro, que es la segunda parte de Martín Fierro. Y ahí él tiene, Martín Fierro, el personaje, el gaucho, tiene una riña con el moreno, un moreno un negro, digamos, ¿no? Entonces, que lo mata. Entonces, Martín Fierro, en el fondo, al reelaborar este momento, que es la venganza, de alguna manera, del moreno que lo está esperando, no en la pulpería. La pulpería es como el lugar de campo donde van a tomar, a jugar, en fin, que alguien puede cantar, etcétera, que se usaban en el campo, incluso en Hispanoamérica se usaban casi todas las palabras pulpería. Entonces el hombre está esperándolo. Porque Martín Fierro, en el fondo, por haber matado al moreno y por haber matado a muchos, es como, tiene un gran espacio, un gran vacío, pero un gran dolor, no tiene identidad, porque en el fondo no va a poder salir de su dolor, ¿sí? Y no va a tener identidad propia mientras vaya sufriendo, digamos, el haber matado a tanta gente. Recién se reivindica, es salvado por Borges cuando lo mata el mulato, y él por eso acude como forastero, lo mata el mulato lo mata él en el espacio abierto, y de esa manera redime Borges, además lo nombra como Martín Fierro, al propio Martín Fierro, porque ahora el otro se ha vengado y él ha muerto, entonces su culpa ha sido salvada. Pero el que queda ahora pululando por el mundo va a ser el pobre gaucho. No olvidemos también en La Intrusa y en el Hombre de la Esquina Rosada, él le gustaba mucho todo lo que fuera la literatura orillera, orillera que son los suburbios. Él tampoco ubicaba un lugar concreto, Borges lo decía, no ubicaba un lugar concreto ni un tiempo concreto, sino lo dejaba así inmerso que si fuera más que nada como el final del siglo XIX, principio del siglo XX, y el lugar es un suburbio, pero generalmente está inventado porque dice, si no cualquiera lo leería y le estaría diciendo que si esa calle se corresponde o no. Él prefería dejarlo que fuera cualquiera de los lugares, pero no uno definido. Este lugar de los orilleros, este mundo, es el mundo de los guapos, el mundo ¿cómo se llama? De los chulos, digamos, en español. Pero yo les puse algunas palabras que ustedes a lo mejor de los malevos. Todo ese mundo del tango es el mundo que está describiendo Borges, y le gustaba, eran pendencieros, eran machistas feroces, por eso
cuando ustedes dicen de los dos hermanos, la intrusa es la mujer, porque la intrusa se mete en ese mundo varonil, de un machismo feroz, desde que la valentía está dada por los desafíos, por la violencia, etc. La mujer es considerada una cosa, lo dice mismo Borges en la obra, la mujer es considerada una cosa, se vende, y solo importa en cuanto a posesión y satisfacción del deseo, porque es la posesión misma la que interesa. Entonces están poniendo el mundo de los malevos, el mundo, eso lo vemos también en parte en La intrusa, y lo vemos en parte en El fin, no, en El hombre de la esquina rosada, en El hombre de la esquina rosada, que el hombre de la esquina rosada puede ser cualquiera, pero ¿por qué vemos que es un matón con otro matón que lo desafía? Porque el mundo de ellos se basaba en esa heroicidad, en el fondo no son nadie, no son nada, nada más los define, no tiene ni nombre el narrador, fíjense, y después se diluye en nada, porque la heroicidad se ve, o la valentía, porque eran valores de toda esta gente, de todo este submundo, digamos, de los suburbios, el valor está dado porque sea público. Él al principio se dirige a un público, a varias personas. Esas personas se van reduciendo hasta ser una sola persona a la que se refiere, y al ser un solo oyente. O sea que cada uno de los matones es nada. El primero, Rosendo, muere, creo que se llama Rosendo, muere y deja de ser héroe, porque ya no fue valiente. El otro es matado supuestamente por el narrador, nos da a entender. Pero el narrador, en el fondo, hay como una traición. ¿Por qué lo hace? Porque este hombre, en realidad, la saca lo único que tiene, la heroicidad, la valentía, la fuerza. O sea, el ser ellos está marcado por eso. En el caso de los hermanos, en el otro cuento, ellos la mata porque la intrusa vino a irrumpir en su mundo varonil. En el fondo son débiles, porque los dos las tenían como amante, pero estaban mostrando cierta debilidad por ella, la van buscando a escondidas, y se dan cuenta que ella está rompiendo su mundo de machos bravos, de machos peleadores, tahúres. Entonces la tiene que matar para que no irrumpa en su soledad de machos bravíos, digamos. O sea, es como muy elemental el tema. Y también, bueno, en Funes el Memorioso, entonces tenemos que tener en cuenta ese mundo. En Funes el Memorioso hay una cosa más que les quiero decir. No solo se pone la filosofía, sino también la teología. De alguna manera, Funes muere por todos, por la esperanza, pero también por haber sido, considerando la teología, porque él sabe todo y simultáneamente. De alguna manera, esa soberbia de saber algo que debería saber la divinidad, le aplica un castigo que es la muerte, porque él no es Dios, es un hombre, y él no puede tener las virtudes de la divinidad. O sea que de alguna manera él muere por todos, como en el Edén todos pecamos, de alguna manera hubiéramos pecado igual que Eva y Adán, ¿no? Digamos, ahí está implícita la teología, y está cristiana, y bueno, no solo cristiana, hebrea también, él era muy especialista en todo lo hebreo, y de la cábala sabía a la perfección. Y tenemos también entonces el tema filosófico y metafísico. Bueno, no quiero hablar más porque me gusta mucho Borges y hablaría mucho, pero bueno, quería explicarles un poco cuáles son las grandes temáticas que aparecen acá, que son bien borgianas. Gracias a todas por escuchar. Muchas gracias, Sol. Muy bien. Ahora está Gilda, que tiene la palabra. Un segundo. En cuanto pueda te la doy, que es que veo menos. Yo veo poquísimo. A ver, Gilda. Tienes la palabra, Gilda. Sí, ya la tengo, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, yo voy a ser muy breve, no me voy a meter con el argumento ni con las filosofías, sino que yo quiero hacer un análisis de la escritura de Borges. Bueno, pretendo. Entonces, y muy breve. El hombre de la esquina rosada, por ejemplo. Yo voy a hablar de los tres que más me gustaron, que fue ese, Evasún y La intrusa. El hombre de la esquina rosada para mí es un cuento gauchesco en el cual él trata la temática y el lenguaje gauchesco con una soltura increíble, siendo un escritor absolutamente intelectual. Me encanta el relator personaje
porque Borges logra como meterse en la historia, hablar en primera persona, cuando por ejemplo dice, recordarán ustedes, o sea que él como relator nos habla directamente a los lectores. Es un poquito como cuando Velázquez, que en una esquinita del cuadro sale y se pinta el mismo, como Borges de pronto está participando de un modo u otro en todos los cuentos. Me encanta la prosa del hombre de la esquina rosada, porque leyéndolo uno encuentra que tiene una cadencia, por ejemplo, que podría ser tipo poesía gauchesca, como Martín Fierro, gracias a la puntuación que utiliza. Me encantó. Además, es una historia, desde mi punto de vista, circular, porque al terminar el relato, ahí, por lo menos yo, es cuando recién entiendo absolutamente todo el sentido de la novela, del cuento, perdón, y cómo comienza, porque al comenzar dice, la lujanera en el rancho, en mi rancho, y empieza a contar. Entonces, al final te das cuenta que es el rancho del asesino, porque ella está ahí, o sea, es una historia totalmente circular, cuando él dice, a mí, tan luego hablarme del finado Francisco Real, claro, él es el asesino y le están hablando de él. Me encantan los tres personajes, y el relator también nos damos cuenta, por lo menos yo al final del cuento, que le está contando la historia a Borges, y dice, incluso cuando habla de la lujanera que se murió, le dice a Borges, se murió, señor, y digo, hay años en que ni pienso en ella. Entonces, vuelve a hablarle a Borges cuando ya al final dice, entonces, Borges ya lo menciona, volví a sacar el cuchillo. Me encantó cómo organiza todo el cuento, cómo lleva la historia, cómo hace esa historia circular. Me gusta también algo muy ligado a lo que es la historia de Argentina, que es cómo en casi todos los cuentos está presente la inmigración. Acá, por ejemplo, hablan del italianaje, cuando entra el personaje, cuando entra Francisco Real el corralero, y dice cómo está ahí el italianaje, o el inglés también, y siempre esta inmigración está totalmente mimetizada con los usos y costumbres de Argentina. Me encantó. Paso rapidísimamente porque tengo el reloj aquí para ver cuántos minutos ocupo. La intrusa es uno de todos los que hemos leído de los últimos, porque está escrito en el año 1970. Al igual que El hombre de la esquina rosada, es un cuento costumbrista y vernáculo, donde vuelve a usar ese tipo de lenguaje, que es el lenguaje un poco marginal, digamos, ¿no? Dentro de lo que sería Buenos Aires. El lugar es Turdera, como dijo Sol, da el lugar siempre sin especificar demasiado. Vuelve a darse lo que digo, la mimetización de los extranjeros con los hermanos Nilsson, que dice que incluso no se sabe si son de Dinamarca o dónde, pero están totalmente, digamos, inmersos en el paisaje argentino en cuanto a comportamientos, en cuanto al lenguaje, incluso en cuanto a valores. Y hay palabras que son de una belleza que solo eso justificaría leer el cuento. Por ejemplo, cuando dice el alcohol pendenciero. O sea, el alcohol, una sustancia, jamás puede ser ni pendenciera ni bondadosa. O sea, es una imagen tan evocativa como el alcohol te lleva a ser pendenciero, a matar, a insultar. Otra cosa que me encanta es cómo va preparando todo el desarrollo del cuento para un final trágico, pero que al lector en algún momento nos hace pensar en otro final. Por ejemplo, cuando ya aparece la intrusa y demás, y los hermanos empiezan a compartirla, y ya la venden y la van a ver allí, uno piensa que el enfrentamiento
se va a dar entre los hermanos, pero no es así. Al final la mata y ellos siguen unidos. O sea, me encanta porque es para mí un final inesperado. Podría haber sido otro el final, que los hermanos terminaran enfrentados, y no que terminan unidos y simplemente la han matado. Aquí se ve evidentemente, hay el componente machista, la mujer no es más que una cosa, en el cual, o sea, es intrusa, amante, sirviente, es una cosa absolutamente sumida y, claro, viviendo al son de lo que ellos les dictan. Fundamentalmente el hermano mayor, donde también se ve la jerarquización. Y por último, Emma Sun. Emma Sun también me ha encantado. Este ya es un cuento de tipo policial, o sea, ya sale así de ese mundo marginal, un poco lo que decía Sol, un poco ese mundo del tango. Es un cuento policial. Me encanta que el relator es un relator omnisciente, que desde el primer momento que empieza él a contar la historia, ya sabe cómo va a trascender y cuál va a ser el final. A pesar de ser un relator omnisciente, también en algún momento pasa de conjugar el verbo en primera persona singular al plural. O sea, es un relator cercano donde dice, nos consta que pasó tal o cual cosa. O dice, o yo tengo para mí que esto sucedió de tal manera. O sea, es un relator que hace hipótesis, que piensa y que dialoga con el lector, lo cual me parece que da una interacción muy interesante con el lector. Recursos literarios me ha encantado. Por ejemplo, la reiteración, cuando usa después, cómo va dando todo un ritmo, marca como una secuencia que nos va acá, que dice, el hombre la condujo a una puerta, después a un zaguán, después una escalera, después un vestíbulo. Cómo va haciendo largo ese después de la pobre chica que se va a acostar con él para tener la coartada, ¿no? O cuando dice, pensó que su madre, pensó en su casa de Lanús, pensó, ¿no? Es una cosa recurrente, obsesiva, fantástica. Y cuando dice también, cuando lo mata, al miserable que lo mata por su miserable culpa. O sea, da una fuerza extraordinaria a la afirmación. Y así como me encantó el alcohol pendenciero, aquí me encanta ladridos tirantes. Los ladridos pueden ser agudos, pueden ser lo que quiera, nunca tirantes. Y es esa imagen del perro atado adentro de la fábrica que está ladrando. O cuando habla de el crepúsculo se agravaba. Magistral, y magistral el manejo del tempo que hace cuando dice, quiso ya estar en el día siguiente, o ya era la que sería, o sea, con una acción fuera de una temporalidad concreta. Me encantó. Terminé. Muchas gracias, Gilda. ¿Quiere alguien levantar la mano? Gracias. Maísa, ¿te toca? No se oye. No se oye. No se oye. Sí, Y Maísa, ahora sí, ¿no? Maísa, ya se oye, vida. Ahora ya se oye. No, que además que estoy muy de acuerdo contigo y es un poco como yo me lo había planteado. Y además, cuando hablas de, por ejemplo, Funes, que es sensorial, resulta que el posadero, el delfín, también está en una cama, es sensorial, pero pasivo. Simplemente mira cómo suceden las cosas, las nubes, la luna y la figura que se acerca. Y el final, cuando
el negro mata a fierro. Son cosas similares. Y cuando decía lo de la mujer, es cierto, y encima, en el caso de Emma, ella es las dos cosas, según me parece a mí. Por un lado es ejecutora de una venganza, pero al mismo tiempo, como tiene que unirse, bueno, irse con un marinero para poder declarar que la ha violado el empresario, pues es al mismo tiempo, ella le usa a él, pero él está usándola a ella. Y luego lo que decías de la repetición, que la tiene también en Funes Vale, Gilda, Mentiroso. perdóname, Maísa, es que nosotros hacemos una ronda de opiniones Ah. y luego si nos da tiempo hacemos... Bueno, es que no estoy... ¿Quieres comentar algo más sobre tu opinión? No, porque es que yo lo había planteado, me pasa un poco como ella, más que en ver el lenguaje, y es que como es algo fuera de lo normal, pues es que podrías estar todo el día hablando de él. Claro que sí, Vale, tienes toda la paso. razón, podríamos estar todo el día. Bien, le vamos a dar la palabra, si la quiere, a Jane. Espera, Jane, que es que esto me lo pide 2 veces, ya está. Ahora sí, Te oigo tengo que... perfectamente. ¿Mejor? Sí, te ¿Puedes oigo. escucharme? Sí, perfectamente, Sí. Jane. Vale, tengo que empezar para decir que asistir en esta tertulia me cuesta un poco, porque para mí Borges es muy difícil, pero he tenido muchas ganas de saber las ideas de vosotras y por eso estoy aquí. Solamente quiero decir algo sobre Emma Zuntz, porque era mi favorito. En un sentido es una novela policial, pero no conforme a las normas, porque Emma no era castigada, que es un poco increíble. También hay indicios del realismo mágico. Mira el fin. Emma salga con la suya. Este elemento es vinculado al tema de apariencia y la realidad. El narrador nos muestra todas las acciones de Emma después que él ha recibido la carta. Parecen hechos concretos, dan un aire de verdad al cuento, pero al fin la declaración de Emma a la policía es completamente falsa. Otra cosa, no sabemos si o no su padre ha robado el dinero. Solamente era lo que él le ha dicho a su hija. Otra ambigüedad. Claro que después del encarcelamiento de su padre, Emma ha sufrido también estigma. Posiblemente su venganza era para ella más que para su padre. Es la primera vez que he leído algo de Borges y me encanta cómo ha conseguido poner tantas ideas en este pequeño cuento. Su estilo es una maravilla, tan concentrado, tan corto. Vale, es todo. Estupendo, felicidades, Jane. Muy difícil la lectura y te felicito. Sí. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Minina Santana, si la quiere. Ana, ¿me escuchas? Perfectamente. Ah, bueno. Bueno, yo no voy a hablar tanto de los orilleros porque ya se habló mucho. Es fantástico como lo trata Borges. Y cuando se habló del tema, alguien habló del tema de la inmigración, del italianaje, se ve también mucho, una de las inmigraciones más grandes que fue a Argentina es la inmigración, la llegada de los judíos. Entonces me voy a dedicar a Emma Zuntz.
Pero en sí, ¿qué vemos en todos los cuentos de Borges? Él usa la atmósfera, la secuencia de acciones, él es muy ambiguo para captar la atención del lector. Emma Sums es un cuento postmoderno, es un cuento policial que enseña que lo que interpretamos conste en la interpretación del mundo alrededor de nosotros. No hay una verdad absoluta. La señora inglesa creo que es la última señora, ¿no? Que habló del narrador omnisciente. Acá también hay un narrador, yo también lo veo, que el narrador omnisciente, Borges juega un poco con esa narración, porque por momentos por ser omnisciente debería ser Dios, saber todo, pero en cambio este narrador no sabe si realmente el padre de Emma robó o no robó el dinero, y nunca lo dice. O sea, ¿qué pasa antes de irse a Brasil con el papá de Emma? No lo sabemos. Entonces, eso es tan grande Borges que hasta juega con la forma narrativa de la narración. El lector confía siempre en el narrador. Entonces, la realidad es subjetiva, pero hay secuencias en donde es imposible entender la realidad. Más tarde en el cuento, el narrador nos relata que la última noche del padre, bueno, es lo que dije recién, que no se supo bien qué pasó con el robo ese. El hombre finlandés es el que le sirve a Emma como el elemento de justicia. Es el que Emma va a utilizar. Ella representa a su padre cuando fue humillada, pero al final, cuando está por matar a Lowenthal, no está vengando solo a su padre, está pensando en su ultraje y está pensando en que lo está matando por ella misma, no por el papá que se mató hace poco en Brasil. Al final hay una frase que le dice a Lowenthal, pero ya Lowenthal no puede escucharlo porque ya murió. ¿Obtuvo o no justicia? Tal vez ella piensa más en la justicia divina que en la justicia humana. Emma demuestra que tiene dificultades para entender la realidad. La historia es increíble, pero es cierta. Hubo un plan bien preparado, verdadero, el odio de Emma, el pudor, el ultraje padecido. Podíamos interpretar el trasfondo del cuento como el pudor que venía de su condición como obrera judía en una fábrica de tejidos, donde no eran bien tratados, donde eran mal pagos. Bueno, Borges nos da a los lectores una serie de datos para que continuemos el cuento o lo interpretemos a nuestra manera. El odio es contra Lowenthal, pero no solamente contra Lowenthal, sino también el odio es sobre los empresarios ricos, sobre el maltrato a los obreros, y bueno, y tiene un montón de datos para que el lector lo interprete. Y los otros cuentos, los cuentos de los orilleros, de los compadritos, la mamá de Borges se lo criticó muchísimo, muchas veces, que él no tenía cultura, no estaba tan preparado, tan bien preparado como para utilizar el lenguaje del lunfardo en esos cuentos. Pero en ese momento el cuento o la novela gauchesca estaba en su apogeo, justamente con el Martín Fierro y con otros relatos. Él quiso escribir sobre lo que conocía, ese hilo invisible que rodeaba a Buenos Aires, que eran las orillas de Buenos Aires, y ese tener que utilizar la muerte para recibirse de macho o recibirse de hombre. En El hombre de la esquina rosada, el muchachito que ejecuta es el muchachito que nunca había matado, pero tenía que matar porque nunca iba a ser hombre si no usaba ese cuchillo y ejecutaba a alguien.
Y está también la parte política de esa orilla, que tomaba presos a los asesinos, pero los dejaba salir cuando venían las épocas de elecciones, porque eran usados todos esos presos políticos, esos presos homicidas, eran usados y fueron usadas en muchísimas elecciones en la Argentina durante muchos años. Bueno, yo creo que nada más. Gracias, Mirina. Tiene la palabra Rosa Ceño. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, perfectamente, Rosa. Sí. Bueno, yo tengo que decir que he tenido mucha dificultad de lectura, porque no lo entiendo. Cada dos frases encuentro palabras que no entiendo y expresiones, la forma en la que muchas frases están construidas no es castellano, no es el castellano que yo conozco, entonces no entiendo la frase y me la leo y me la releo y a veces más o menos intuyo, pero ya me corta la lectura, me corta el ritmo. Entonces me cuesta mucho volver a engancharme porque me vuelvo hacia atrás, vuelvo a releer. Entonces yo he tenido verdaderos problemas de comprensión del español. Yo no sé en qué diccionario había que mirar, o sea, dónde se consultan esas palabras, porque yo no las he oído en mi vida. Por ejemplo, he hecho una lista, ¿me oís? Sí. Sí, vale. Por ejemplo, en el hombre de la esquina rosada, ¿no? Pues Sí. vocabulario, placero, chambergo, quilombo, chinas, barquinazos, pescante. O sea, es que ni intuyendo. Luego, expresiones como arriba 3 veces no lo traté y me la he leído 5 veces, digo, ¿pero qué quiere decir? Que más de 3 veces a lo mejor, o sea, que no lo traté ni 3 veces, pues tal vez, pero no lo sé. Pero el tiempo que yo pierdo en intentar descifrar ese español me hace que me pierda completamente de lo que es ese hilo. Me ha parecido fascinante cómo, pues creo que muchas de nuestras compañeras latinas han ido, pero al fondo de la cuestión de una manera magistral. Pero yo no puedo hacer eso, yo no me puedo abstraer del vocabulario, sobre todo que soy lingüista. No he sido capaz de traspasar esa barrera lingüística porque me ha bloqueado constantemente. Y no sé, frases como el cuero no le pidió viavia a ninguno. Pues es que no sé lo que es ni el cuero ni la viaba. Y luego, no sé, por ejemplo, frases como no lo sé, bueno, es que son muchas, ¿no? A mí me ha cortado mucho lo que es el ritmo de lectura y no he podido llegar a esa pues eso, a ese entendimiento y a poder trascender las palabras para poder llegar al fondo, que me parece fascinante. He visto como unos argumentos circulares, condensados, con una cantidad de conceptos y además muy originales, todo es fascinantemente original. Pero de ahí a disfrutar con la lectura, pues no sé, supongo que me lo tendré que leer varias veces y encontrar un diccionario, porque y ya con esto termino, o sea, no me voy a meter en el argumento de los cuentos detalladamente, porque creo que lo habéis hecho todas, pero de verdad que yo he encontrado una seria barrera. Este libro lo tengo desde hace ya, creo que son 2 o 3 años. Varias veces he entrado con varios cuentos y siempre me pasa lo mismo, no me termino un cuento prácticamente porque es que no me estoy enterando bien. Y bueno, eso es todo. Gracias, Rosa. Ahora me había pedido la palabra Marité. Voy a dársela. Bueno. Ya está, Marité. Ahora, ¿ya está? Perfecto. Sí, bueno, yo quisiera hablar sobre 2 temas que me impresionaron mucho en los cuentos. El primero es la cuestión del tiempo. Tanto en Funes como en el Fin, aparecen los personajes que pierden la noción del tiempo, en el sentido de que viven solo en el presente, no tienen pasado. Entonces, el Funes él lo recuerda todo.
pero ¿qué quiere decir? Lo recuerda todo. Él no tiene pasado. Su pasado es solo un presente. Para Borges, el tiempo puede ser muchas cosas. Entonces aquí muestra que puede existir un tiempo que solo sea presente y que no sea pasado. Y entonces, ¿y cuál es el problema? Que quien vive solo en el presente, que no tiene pasado, pues no tiene capacidad de pensamiento. Borges dice, Funes carecía de la capacidad de pensamiento, porque pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. Y en el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, 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 detalles. Y eso no es pensar. Además, no es cierto que, bueno, Funes era memorioso, pero en realidad memoria no tenía, porque lo que olvidamos. Entonces Funes era memorioso, ¿Puedes repetir, pero no tenía... Es que algo se ha perdido. Que Funes era memorioso, pero no tenía memoria, porque memoria es lo que... ¿Escuchas? Sí, sí, perfectamente. Porque memoria es lo que no olvidamos, y Funes no podía olvidar nada. Entonces, ese también es otra nuance del tratamiento del tiempo en Borges. Y la otra cosa que me llamó muchísimo la atención, en El hombre de la esquina rosada, a pesar del lenguaje, el punto es que la obra está hecha, es una coreografía, es todo como un ballet. Entonces, son las escenas, las 2 o 3 escenas que componen la vida entera de un hombre. Y el escenario, entonces, claro, son los elementos típicos del arrabal, la noche, el clavel, el cuchillo, el tango. Pero la forma como él va colocando esas escenas es realmente una coreografía. Entonces, opera por indicios, por despistes, por disloques, por confusiones, y va graduando la sorpresa, omitiendo, revelando. Entonces, es un baile, es una danza preciosa. Y por eso, bueno, que no se entienda tanto el lunfardo muchas veces en una danza, el lenguaje en sí no es lo importante son las imágenes y es cómo transcurre escena tras escena. Y precioso también es que el que cuenta no tiene nombre, entonces como nombre es patente de existencia, este narrador se nos escurre como una sombra. Y ahí vemos también que la sombra es parte también de esa coreografía. Todo son sombras que Borges usa como si él fuera el hechicero mayor. Él es el que está encima de todo, el hechicero mayor, y el hechicero mayor en un sentido al revés. O sea, es el hechicero que quiere hacernos creer que lo que existe no existe. Entonces, es un ballet, es una obra en ese sentido preciosa. Es la que a mí más me gustó, y obviamente después el Funes por el tratamiento del tiempo. Y en el caso del fin, también el paralítico, se me olvida el nombre del dueño de la pulpería Paralítico, ahí él también dice que vive en el presente, como los animales. O sea, eso está fantástico, vivir en el presente como los animales. O sea, Borges dice, los animales no tienen pasado, porque no tienen memoria, porque no tienen pensamiento y no pueden distinguir las diferencias. Entonces, eso sería lo que yo quería decir. Muchas gracias, Marité. Tiene la mano, a ver. Graciela no ha hablado todavía. Falta Clara también. Sí, y yo. Y Mercedes. Falta Clara, Mercedes. Y yo. Tienes la palabra, Graciela. Yo debo decir que cuando me senté con el libro, me acordé de hace muchos años. En el año 82 me tocó hacer en Buenos Aires, en la calle Suipacha, un bar para unos clientes. Y cuando estaba casi terminado, 3 días antes de inaugurarse,
entró Borges con María Kodama y se sentaron. Y él, como había un suelo de adoquines en un sector, le era muy difícil moverse, estaba con bastón y ella lo llevaba del codo. Y María Kodama le dijo, es que está la arquitecta. Y me pidió que me sentara al lado de él, en una mesita. Y se puso a hablar del adoquín. Y era, para mí, él me hablaba de una ensoñación. Estaba muy mayor, estaba ya enfermo, y estaba mal. Yo creo que tiene que haber sido el 82 o el 81. Me pongo a leer esto, después de haberlo leído por aquellos años, y de repente entiendo cosas de las cuales él hablaba. Él hablaba de la inmortalidad y estaba muy enfermo. Ya. Hablaba de por qué el suelo tenía que ser como era, si era para hacerse sentir en un lugar. Fueron tonterías que yo, claro, uno está trabajando en otro tema y es difícil llegar. Por ahí Sol, que tuvo mucha relación con él, o sea, las conversaciones eran sencillas, eran muy elementales, no eran estos textos, pero hablaba con una sencillez impresionante. Cuando estaba leyendo, me acordé de una frase que por ahí tenía, que decía de él, que decía, ser inmortal es baladí, menos el hombre. Todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte, lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Pero me acuerdo que él hablaba de esto, él hablaba de la muerte, por sobre todo con los adoquines, o sea, me acuerdo de su relación con los adoquines porque casi se mata, digamos, resbaló. De todos modos, para hacerlo sencillo, aquí, en estos 5 cuentos, creo que hay cosas que son fundamentales. Uno son las puntuaciones que utiliza. Otros son las secuencias. El uso del tiempo, los tiempos. Y algo que me llama mucho la atención es como la presencia del narrador. Cuánta importancia tiene en cada uno de los 5 y qué diferente es el narrador en cada uno de los 5. Después de todo lo que se ha dicho, creo que es un comentario muy sencillo, pero fíjense si en todos los 5 cuentos no se habla de la muerte y de la inmortalidad también, de alguna manera. Muchas gracias, Graciela. Ahora Clara. ¿Clara? Sí, ¿me oís? Sí, perfectamente. ¿Me oís ahora? Sí, te oigo. Bueno, habéis dicho ya muchísimo, me ha interesado muchísimo lo que han dicho las argentinas, porque claro, Borges me parece un escritor genial, maravilloso. Me han encantado los 5 cuentos, me han encantado. Y a Rosa querría decirle que a mí me ha venido genial leer los cuentos en Kindle, porque Kindle tiene el diccionario y Wikipedia que te puedes meter y te explica todo fabuloso. Porque a mí, por ejemplo, orillero, no tenía ni idea que es un orillero. Fronterizo. Claro, sí, de orilla, pero cuando lo piensas, que a lo mejor tiene otro significado y entonces ya te lo explica fenomenal. Me ha parecido impresionante que en unos cuentos tan cortos pueda describir unos temas de una forma tan profunda. El lenguaje que utiliza las descripciones en un párrafo son maravillosas. La verdad que es un genio y me ha encantado. Me ha gustado muchísimo La intrusa, porque encuentro que son temas todos
muy apasionantes, muy de las relaciones, como el giro final, como asesinan a ella en vez de pelearse entre ellos, no es a Caín y Abel, sino es una relación muy especial. Me ha encantado y la verdad que creo que hay que leerlos y releerlos porque cada vez se sacan más cosas. Cuando los ves en profundidad, la cultura que tiene, cómo relaciona todo. Y otra cosa que me ha interesado mucho, ves un poco cómo ve él como argentino la mezcla de razas, de culturas en Argentina. Porque si nosotros decimos que en España es complicado también la mezcolanza con árabes antiguos y con historia, vosotros tenéis una riqueza que no tenemos nosotros, porque es todo lo actual, ¿no? La mezcla con los judíos, la mezcla con los de campo, con los intelectuales, muy, muy bonito. La verdad que me alegro muchísimo de la elección de estos cuentos. Gracias, Clara. Vamos a darle la palabra a Cristina Malena. A ver. Me preferiría ver que hable Mercedes, si es posible antes, para también otro punto de vista, porque las argentinas somos 6 hoy, entonces mejor que hable también primero Mercedes. Y que hables tú también. Mercedes, ¿me oyes? Espera. Espera, Mercedes, que no se te oye. No sé por qué no le puedo activar el... Es que ella lo debe tener tal vez cerrado. ¿Tú lo tienes apagado, Mercedes? Sí, ella debe tenerlo apagado. Mercedes, ¿tú tienes apagado? Ya está. Ya, ahora. Muy bien. Bueno, pues yo voy a dar otra versión distinta. No se puede decir ya más sabiduría de todo lo que han hecho todas las demás, pero yo voy a encontrarme conmigo misma, que ha sido una auténtica pelea la que he tenido, porque el primer libro, el Aleph, fue algo que me retó a saber que tenía que entenderlo, porque me llamó mucho la atención y no le cogía el mensaje hasta que yo creo que lo recuerdo perfectamente de primera tertulia, que yo dije a las 4 de la mañana me despierto y digo, ya sé que es el Aleph. Entonces, con estos cuentos me he sentido incapaz de hacerlo y entonces me dediqué a buscar información. La he recibido de sobra de todos vosotros, pero había alguna cosa que me ha gustado también, porque encontré una clase de un profesor argentino que le daba a los alumnos y entonces a mí eso me va más que un tonto un lápiz. Entonces empecé a escucharle y ya me apasionó el tema y efectivamente, aunque no haya leído los cuentos, porque yo es verdad que empecé con Kindle, pero no me incluían los cuentos que vosotros habíais en el libro que me ofrecían. Entonces los cuentos los empecé, pero ninguno de los que habéis mencionado yo los he leído. Tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, me tuve que convencer de que la dificultad era extraordinaria por lo profundo y que necesita una gran atención por el uso de alegorías mentales. Todo eso lo tienes que ir descubriendo si alguien te lo dice, porque al principio estás muy despistado. Entonces, con esa información del profesor me gustó muchísimo. Sé que recibió el premio Cervantes, que conoció a Cortázar, García Márquez y Vargas Llosa, los cuales creen que siguen la literatura de Jorge Luis Borges. Me interesaron algunas frases que aparecen en su obra El Sur, que comentaba también el profesor. Uno es famoso por lo que lee, no por lo que escribe, que me resulta muy, muy curioso, dicho por él. Me gusta muchísimo su poema de Borges y yo, porque aparte de que es una delicia escucharle, me pareció una suerte haber encontrado ese vídeo. Y él mismo presenta su dicotomía entre su propia personalidad y Borges como escritor.
Con lo cual tiene un mérito tremendo tener que luchar con tu propio yo y quizá a veces desprecia al escritor, pero debe ser pura humildad. No quería decir nada más. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, ahora, Cristina, ¿quieres tomar la palabra? Voy a ser bastante breve. Porque además hay tanto para hablar de Borges, y hay tanto para decir, que lo he estudiado de aquí para allá, de arriba y abajo, etcétera, todos estos. Entonces es muy complejo poder decir algo un poco original, y después de haber escuchado a todas ustedes, menos todavía. Algunas de las cosas que he pensado es, tal vez más en un diálogo ya con lo que habéis dicho vosotras, es que alguien mencionó que Hombre en la esquina rosada es un sueño. No, no es un sueño. Esto es algo que sucede. Y hay un narrador que está, digamos, que es el yo, y es el protagonista, y es el testigo. Lo que sucede es que aquí, en realidad, lo que surge es el tema de la oralidad. Borges recoge historias, él escucha historias y él las cuenta. En este caso, lo que hace en Hombre de la esquina rosada es ponerlo en boca de Rosendo Juárez, a quien él le dedica después, 35 años después, otro, no es Rosendo Juárez, perdón que me estoy confundiendo los nombres ahora, disculpen, porque no quiero estar haciendo cosas que... sí, es Rosendo Juárez. Él le dedica después otro cuento en el cual explica por qué él no mató al corralero. Pero no es el narrador es el verdadero asesino. Lo que sucede es que hay toda una cosa de oralidad en todos los cuentos. Borges narra en boca de otro lo que le han contado. Y esto es un elemento bastante importante en Borges, el tema de la oralidad. Y además él juega en todos estos cuentos con la ambigüedad, pero después hace un giro y es la sorpresa. Por eso es la sorpresa de que mata a Cruza, es la sorpresa de que es el Moreno quien mata a Giberta, la vuelta al Martín Fierro, y es el Moreno en realidad el que mata a Fierro. Y queda el Moreno queda como en el lugar de Fierro, como algunos dicen, para después seguir en esta vida y después tener que seguir vengando, etcétera, etcétera. Esto es un punto. La otra cosa, en el caso, por ejemplo, es un poquito disperso todo, pero son como apostillas a cosas que se dijeron. En el caso de Hombre en la esquina rosada, creo que fue Maritela que dijo lo del ballet. Y justamente eso es lo que dice Borges, que él hizo una cosa como escenográfica o coreográfica con ese cuento. Y de hecho de ese hizo una muy buena película, que según Borges es lo único que se hizo bueno de todas sus obras. En Funes el Memorioso, aparte de lo que significa la memoria, y que Borges dice que en realidad Funes el Memorioso es una metáfora del insomnio, ahí lo que creo que hay es estos dos elementos que siempre van a estar presentes en toda la obra de Borges, que se refieren a él, Borges, como escritor y como recipiente de dos tradiciones muy distintas. Por un lado está la tradición, la herencia o el linaje materno, los Acevedo, etcétera, que venían de las luchas, de las guerras de la independencia, etcétera, etcétera, y que de alguna manera personifican, entre comillas, la barbarie. Digo entre comillas porque sobre todo para las españolas, las argentinas entendemos esta contraposición entre civilización y barbarie que nos viene también. Entonces, ese es el linaje materno y que está en Funes. Eso sería, es él. Y además, en Funes el Memorioso está lo que recibe es la herencia paterna, es la biblioteca.
Estas serían como las dos cosas de Borges. Por un lado, la barbarie, y por el otro lado, la biblioteca. Y en la biblioteca es el padre, porque realmente él habla, él no también en la biblioteca de Se te oye regular. ¿Perdona? Y se te oye regular. Se entrecorta. ¿Se entrecorta mucho ahora? ¿Se me escucha? Ahora mejor. Ay, qué pena. Bueno. No, decía que en el Funes el Memorioso está la parte de la biblioteca, porque ahí las citas son infinitas, y porque Funes resume no solamente los días, las horas, las hojitas de los árboles, sino también la escritura en latín, etc. Después está el tema de lo que había hablado antes, de alguien mencionó el realismo mágico, y obviamente Borges no es realismo mágico, para nada. Es el real fantástico. No es realismo mágico, es otra cosa que hay 22.000 definiciones de las cuales uno podría hablar. Y también se hablaba de que él era en el caso de Hombre de la Esquina Rosada, alguien mencionó que era circular. Yo no creo que es circular, creo que lo que pasa es que ahí hay dos tramas, ahí hay dos historias. La historia que vemos desde digamos, salvo en las primeras, porque en las primeras oraciones sí está lo que luego va a ser al final. Entonces, las primeras, hay esa trama que está metida ahí abajo y que surge al final. Y está la trama que vemos todo, de Francisco Real, el que lo matan, etcétera, etcétera. Y la verdadera historia está por debajo, y es quién asesina y por qué asesina. Bueno, sobre Borges hay para hablar 22.000 cosas. Alguien dijo también, se ha dicho mucho y se sigue diciendo que a Borges no se le dio el premio Nobel por sus ideas políticas. Puede ser, pero un gran estudioso de Borges, que fue Ricardo Piglia, él dice, a Borges no se lo dieron porque escribió cuentos y no novelas. Que entre paréntesis recomiendo que escuchen por YouTube están todas las clases que dio Ricardo Piglia sobre Borges, que son una maravilla absoluta. Absoluta. Sí, sí, sí. Pero bueno, que le han dado el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Sí, pero eso Piglia lo dice antes, lo dice en el 2013, porque yo también lo pensé. Y ahí, pero Piglia lo dice en las clases estas. Y bueno, hay mucho más para hablar, que la inmortalidad, la no inmortalidad, etc. Y la última acotación que quiero hacer es que me encanta el título de Hombre de la Esquina Rosada, que es muy curioso, porque si uno se pone a ver desde el comienzo, lo primero que publica Borges, siempre hay una referencia a la esquina, al almacén y a lo rosado. Lo que está en sus poesías desde el comienzo. Yo anoté muchas, pero bueno, no los voy a aburrir con eso. Pero siempre lo dice, desde los primeros poemas es de lo que él habla, y me parece que además es un título maravilloso. Ni siquiera pone él, sino que pone Hombre de la Esquina Rosada. Bueno, Ana, te toca a ti hablar ahora. Bueno, pues la verdad es que ha sido una tertulia fantástica, y la verdad menos mal que la estoy grabando, aunque empecé tarde a grabarla, pero menos mal que la estoy grabando porque ha sido buenísima. Bueno, yo tampoco voy a repetir lo que ya habéis dicho vosotras. Sí, me gusta mucho eso que has hablado tú de la importancia de la biblioteca, y creo que Sol también había hablado de algo de eso. El tema de Borges es que él realmente, experiencias personales tampoco, no era un hombre aventurero, ¿no? Entonces, realmente hablaba, escribía lo que leía. Y eso es muy importante hoy en día cuando mucha gente se mete a escritor sin ser un lector.
lo más importante es ser un... bueno, si quieres escribir bien y si quieres saber lo que escribes, y quieres tener un poco de sentido crítico con el resto y contigo mismo, es leer. Y cuando se lee a Borges, uno comprende la dimensión de la pequeñez de uno mismo, ¿no? En la escritura. Yo me quedé hace tiempo, tengo por aquí, cuando me quedé admirada de él, cuando escribió semejante cosa que ni siquiera es de uno de los cuentos que nosotros traemos. ¿De cuál era, Ana? Era, del atroz redentor Lazarus Morel. Dice, es un río de aguas mulatas, hablando del Orinoco, dice, es un río de aguas mulatas, más de 400 millones de toneladas de fango insultan anualmente el Golfo de México, descargadas por él. Tanta basura venerable y antigua ha construido un delta donde los gigantescos cipreses de los pantanos crecen de los despojos de un continente en perpetua disolución y donde laberintos de barro, de pescados muertos y de juncos dilatan las fronteras y la paz de su fétido imperio. A mí me parece increíble cómo se puede escribir así. Yo tengo una envidia horrorosa, de verdad, es maravilloso. ¿Cómo se puede escribir eso? ¡Qué genialidad! Me parece increíble. Y luego hay otra cosa que Borges denotaba, era el escribir sobre la psicología, sobre el adentro del personaje, ¿no? Esto que muchos autores hacen o hacemos de que se siente, que si lo voy a hacer, que si no lo hago. Realmente la obra de Borges habla de acciones, pero es que eso demuestra muchísimo el refrán este español que dice por sus obras, o bueno, que creo que sale, que es de la Biblia, ¿no? El de por sus obras los conoceréis, ¿no? Y por sus obras los conoceréis. Y entonces realmente conocemos a los personajes por lo que hacen, por los valores que tienen, por cómo dos señores tienen a una mujer en propiedad, cómo esa mujer es una mujer sometida en propiedad y cómo esos dos señores tienen ese sentido de la unión de la familia, esa familia, la familia al estilo italiano, ¿no? Que es más importante que otros valores como los derechos humanos y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso, por ejemplo, está en la intrusa. Luego, bueno, en cuanto a lo que habéis hablado, bueno, que hemos hablado también de lo de las lecturas, el Martín Fierro, que es una hipertextualidad, ¿no? Me ha gustado muchísimo que le diera la vuelta a lo que es un romance, como yo que pensaba cuando me he ido a leer el Martín Fierro, digo, bueno, esto es como un Mio Cid, una exaltación del personaje en argentino, pero esta vez, o sea, castellano, pero esta vez en argentino, ¿no? Y Borges dice, no, esta historia no funciona, este tipo es un pendenciero y como pendenciero tiene que morir, ¿no? Y o sea, le da como coherencia al personaje y además lo libra de estar en el mundo otra vez repitiendo, otra vez como el karma repitiéndose. Y me ha parecido muy interesante ese tema. Luego, Funes el Memorioso es uno de los más interesantes para mí. Bueno, todos son interesantes porque realmente también leer Mazún, la psicología de la que no habla, pero que demuestra Borges, por ejemplo, al hacer que el personaje se vaya a perder la virginidad y no quiere perderla con un señor guapo ni un señor que le guste, porque quiere sentir la atrocidad que ella luego quiere expresar cuando diga que la han violado, ¿no? Quiere que sea verdad la atrocidad. Y claro, eso solo se puede conseguir si el contrario te da asco, ¿no? Si no, no puede ser, ¿no? Y Funes el Memorioso me ha gustado muchísimo. Pero también encuentro algunas incoherencias en ese cuento. Una persona que tenga ese tipo de memoria y que esté continuamente
nada más que utilizando el cerebro para asimilar y guardar en la memoria ese tipo de acción, te invalida para crear un lenguaje. Para crear un lenguaje hacen falta otro tipo de actitudes y otro tipo de capacidades mentales que no las veía yo en Funes el Memorioso. Pero él le ha querido dar... Él le ha querido dar como la pátina de una especie de superhombre, de alguien con superpoderes, parece ser, ¿no? Y para luego al final como poner en valor al hombre normal, al que a lo mejor no tiene unas capacidades tan altas, pero que consigue relacionar los conceptos, que consigue trabajando como hace él, estudiando, leyendo, todo lo que él hace, pues realmente tener una creación coherente. Y bueno, pues entonces se entiende esa historia, pero no es muy como personaje coherente, que eso pueda ocurrir, no es muy... No es verdad. No puede, alguien que tenga ese tipo de enfermedad no puede luego producir de esa manera, ¿no? Porque es una enfermedad, el hipercornia o algo así se llama, no me acuerdo muy bien. Hipernesia, creo que se llama. Y bueno, pues alguna cosa más de Funes. Bueno, pues ya está. Para que realmente este Funes estaba en una prisión. Muchas veces los personajes están en casi todos los cuentos como con un destino que es como inexorable, o sea, como que no tiene salida. O sea, tú ves que la mujer no tiene salida, que es una mujer que es propiedad de unos señores, o luego Emma que su problema no era vengarse, porque en cuanto el otro estaba muerto ya no lo odió más, ¿no? Sino era que le faltaba a su padre. Ella era, y sin embargo, cuando mató a ese señor, su padre seguía faltando, ¿no? Es como que por muchas cuestiones, por mucho que hagan, no tienen la solución, no es una cosa que acabe. Es lo de las vueltas del laberinto donde no se puede salir. Bueno, pero es venganza, ¿no? Es venganza. Es venganza, pero no satisface la venganza. O sea, lo que ella pensaba que le iba a satisfacer, no. Porque luego se da cuenta de que lo que ha hecho, pero al final no tiene a su padre. Que es el problema que ella tiene. Y hay incluso una frase que lo dice, no me acuerdo muy bien, porque como veo también, veo estupendamente yo. A ver si soy capaz. La muerte de su padre era lo único que había ocurrido en el mundo y así continuaría. Sí. Así que, bueno, nada, gracias por verme. Un momentito que os abro a todas. Voy, Blanca, no hables. No hables. Mi batería va a apagar, por eso muchísimas gracias a todas. Gracias, Jane, por haber asistido. Gracias, Jane. Adiós. Adiós. Adiós, guapa. A ver, ¿alguien más que no tenga sonido? Maísa, Marisa. Sol tampoco tiene sonido. Sol y Minina. Mercedes Osorio tampoco tiene sonido. Voy. Blanca quiere hablar. Blanca quiere hablar. También quiero hablar. Ana, venga, vamos. Ana, Rosa no está más, ya se fue. Es que Rosa tiene un chaval que le tiene que dar de comer a una hora exacta y es las 8 de la tarde. Rosa. Sí. Ah, bueno. No, porque simplemente quería decirle que yo también montones de palabras, a pesar de ser argentina, no las conocía y me metía en Google y me iban saliendo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí me pareció, que incluso se lo comenté a mi marido, que no me parecía lo más apropiado, fíjate, de leer estos cuentos con gente que no fuera argentina. Me parece que así como hay... ¿Cites a Borges? ¿Pero qué te has creído? No. Pero
Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. No. ¿Has visto cómo hay películas que uno dice que son películas universales o que son películas muy de un lugar? Yo creo que esto es como demasiado autóctono. Creo que puede ser complicado. Pero los temas son no te digo universales. el Aleph, otros cuentos sí, Los Oros del Tigre, te digo en concreto estos que eran Emma Suns también, pero los que son como más gauchesco, más eso, entiendo que haya una dificultad añadida. Hay que buscar un diccionario del lenguardo. María Eugenia, soy Blanca y me tengo que ir. Blanca quería decir algo. ¿Sabes qué pasa? Que yo fui la primera que hablé y entonces puse especial celo en ser breve, pero no fastidiar a las que venían detrás. No fuiste breve, ¿sí? Blanca, perdona que te diga, sí. La única persona que ha hablado más que tú ha sido Sol. Porque lo tenemos pero yo quería decir una cosa muy rápida, y es que alguien dijo que La intrusa se editó o la escribió en 1970, y no es así, fue en 1966, y como alcanzó mucha fama, la incluyeron en su tomo de libros, y entonces tiene un prólogo, mi libro, tiene un prólogo maravilloso, en el que dice Borges, con mucha gracia, que Quevedo decía que para que los lectores leyeran un prólogo tenía que ser corto. Y él admiraba mucho a Quevedo, a Calderón y a López, como sabéis. Pero en ese prólogo hizo una cosa que a mí me maravilló. Dice, algún día no tendremos gobiernos. Cierto. Lo dice vos. Sí. Es muy importante. Tú estabas hablando, ¿no, Gilda? Con eso me voy, chicos. No, yo terminé, era eso. Vale, ¿quién más quiere? Sol, por favor. A mí tu intervención me ha parecido... Sol quiere decir algo. Sol, tu intervención, porque haya sido larga, no ha sido más mala, sino todo lo contrario, porque ha sido larga y muy buena. Sí. Te agradezco mucho, qué amorosa. Vale. Bueno, gracias a todas las intervenciones, pues todas son buenísimas. Y ahora se fue Jan, y yo quería decirle algo que dijo ella, que es muy interesante, de Emma Suns al final. Sí. Ella dijo algo de la ambigüedad, y es que eso es muy importante. ¿Por qué Emma Suns? La venganza es fundamental, pero al hablar de la ambigüedad que habló ella, en realidad lo que está pasando, porque lo definimos como policial, para mí no es policial, en realidad es la frustración de ella la que está volcando, y en todo momento se dice, no se sabe si fue realidad o no fue realidad, o si lo imaginó o no imaginó, o creo que las cosas fueron así. Entonces nos está mostrando distintas verdades. Justamente, la verdad no es una, la verdad depende del punto de vista, y en realidad Emma Suns nos está mostrando eso al final, que Jan de alguna manera lo marcó al hablar de la ambigüedad. Otra cosa que mencionaron es en Funes el Memorioso, que alguien dijo, bueno, y lo de la Biblioteca Universal, porque tiene que ver con eso. La Biblioteca Universal, que por ejemplo la Biblioteca de Babel, es muy interesante de leer, y que es otro de los grandes temas de Borges, y en realidad es todo el conocimiento, todo ese conocimiento que abarcamos, pero que no nos ayuda todavía a entender el caos en el que vivimos, por eso el tema del laberinto y el caos que mencionábamos. Y cuando dijeron que en realidad no puede existir un hombre así, por supuesto que no puede existir, por eso es el tema de Funes, ¿no? Hablo de la divinidad, porque él está siendo Dios, se supone que sabe todo y en todo momento. Entonces, presente, pasado y futuro están juntos. Es un concepto que nos cuesta. Yo cuando era chiquita siempre pensaba, y si uno se acordara de todo el tiempo, nos pasaría lo de Funes el Memorioso, algo horrible. Y ahí lo dice el narrador, que Ana Eugenia le comentabas, él no razonaba, no pensaba, justamente no podía desarrollar ideas. Entonces el superhéroe que mencionaste lo desmitifica, desaparece el héroe, porque justamente no sirve para nada, no nos sirve, y por eso muere pero dejándonos la posibilidad de una explicación. Y otra cosa que mencionaron... Además, perdona una cosa, Sol, es muy curioso porque fíjate que simbólico, muere como asfixiado de un problema pulmonar, asfixiado por tantísimos recuerdos y tantas... información que no es capaz de digerir. Está bien, sí, de alguna manera es como demasiado. ¿Sí? Pero ahí sí, perdonar un minuto. Dime, Clara. En el tema de Funes, yo también lo veo como el tema universal de sabiduría frente a erudición. Tú puedes saber muchísimo, haber leído muchísimo,
y en el fondo después no pensar ni asimilarlo, ¿no? Exactamente. Y ese es exactamente. Ustedes hablaron de prisión. Todos de alguna manera son prisioneros, todos somos prisioneros, porque uno de los grandes fundamentales temas de Borges, que es un hombre son todos los hombres. O sea, que de alguna manera, fíjense que cada uno representa a todos. Y prisión, porque estamos en la prisión de no poder entender con todos esos conocimientos, seguimos sin entender el destino del hombre, ni la razón por qué está, ni el universo, ni cuál es la verdad o no la verdad. O sea, que seguimos en ese caos. Por eso hablamos de prisión. Realmente todos son prisioneros de sí mismos. Otra cosa que mencionaron es el hombre de la esquina rosada, además muy acertadamente, el nombre es precioso, lo de rosado es muy bonito, porque justamente es una ambigüedad que nos crea con la idea de rosado, no es ni rojo ni blanco, es rosado, y está estupendo. Ahora, fíjense que el hombre sale, hay 3 espacios, ¿no? Pero bueno, cuando el hombre de la esquina rosada, el narrador, que es testigo, ese narrador testigo va y lo hace todo a escondidas. En realidad el héroe se demuestra cuando tiene un público que lo apoya. De todos esos que los oyen, se resume en uno, que primero es usted y después va a ser Borges. Un Borges que nace ahí y muere ahí. No es el Borges que nació en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Es el Borges que puede ser él o cualquiera, porque el narrador, no, como bien dijeron, no tiene identidad, no tiene nombre. Si hubiera tenido nombre, lo hubiéramos atrapado carnalmente, hubiera sido nuestro, pero no tiene nombre, es una sombra. Y nos está contando historias de otras sombras, justamente de otras sombras, de otros seres irreales. Lo que hay acá en realidad es un sentido estético de Borges, es una evocación, es literatura pura, es la evocación de un mundo que él imagina o que existió, pero que ya no existe. Es como antepasados o personas que existieron, pero que ya no tienen presencia, ya no tienen existencialidad. Tardísimo, ¿no? Bueno, ya no sigo más. Yo tenía una pregunta a las argentinas, que eso no lo he encontrado en Google. ¿De qué familia viene Borges? ¿De qué tipo de familia? Buena familia. ¿Puedo hablar? Sí. En un barrio también... Él en realidad, Clara, es un poquito lo que se relaciona con lo que yo decía antes, de este doble, la historia de las dos cosas que se conjugan en Borges. Él dice de alguna manera que del lado de los Acevedo, del lado de la madre, habían tenido estancias, lo que serían grandes, enormes fincas en la Argentina, que eran la madre tenía fincas. Eran guerreros, etc. Y entonces él se crea una especie de pseudo aristocracia. Borges pertenecía a una clase media alta, un poco venida abajo. Esto. Pero muy bien relacionado, muy bien vinculado con tampoco era la alta sociedad, excepto que sí era muy amigo de Bioy. Bioy Casares sí pertenecía a la clase más alta. Pero con dinero para irse a Suiza, para viajar por toda Europa. Obviamente, claro, tenían dinero, pero te quiero decir que no era una familia muy rica, no, de ninguna manera. Pero sí muy bien considerada, muy bien. Bien considerada era la familia de Borges. Y él se crea un poquito esto de la aristocracia, pero era como las otras argentinas dijeron, era una persona realmente humilde en su trato y en su forma de ser. Oye, cotilleo al margen, lo último que escribió en Argentina lo escribió sentado en ese bar. Ajá. En el que estuviste tú. ¿Cuál era el bar? Un tema del que no hemos mencionado. Un bar en la calle Suipacha, yo creo que es Suipacha, ya no me acuerdo. Suipacha y Maipú, por ahí, cerca de la calle Maipú. Pero es que recuerdo cómo le dictaba María Kodama. O sea, él siguió dictándole ahí. Ella escribía. Genial. Un tema del que no hemos hablado es la relación de Borges con las mujeres.
Eso es. ¿Esta es María fuerte. Kodama cómo era? Esta María Kodama. Bueno, la historia de tuvo muchos amores, digamos, muchos de ellos casi en su mente más que en la realidad. Exacto, Porque más Emma platónicos. se lo dedica a Cecilia Ingenieros, que según él, que él estaba enamorado y hasta le había propuesto matrimonio, pero Cecilia Ingenieros dice, a mí no me propuso nada, yo no nada que ver. Tuvo grandes amores, pero todos como muy frustrados. Se casa con una noviecita ya grande, con que es del cual se divorcia rápidamente. Más que divorciarse, se escapa, porque además ya había empezado su vínculo o su enamoramiento de María Kodama, que era una chica muy jovencita. La conoce cuando María Kodama tenía 16 años y él ya era muy grande. Y María Kodama se convierte en su acompañante y se casan unos días antes de morir, durante décadas. Bueno, un tío muy raro, en amor es muy raro. No, era tímido, sí, y con mucho frustrado. Les cuento una anécdota divertida, que está aquí mi marido, y él fue el que en Paraguay, cuando estábamos destinados como diplomáticos ahí, él fue el que legalizó el casamiento de Borges y María Kodama, y porque, bueno, en la Argentina estaba prohibido el divorcio, ¿no? Y entonces lo llamaron de todos los periódicos para que hablara del casamiento y tal. Yo le pregunté a ¿cómo se llama? María Vázquez, la escritora. María Esther Vázquez. Exactamente, María Esther Vázquez, que lo conocía mucho y era muy amiga. En una ocasión que dio una charla, le pregunté por qué Borges había ido a morir a Ginebra estando tan enfermo, y me contestó esto muy terrible. Me dice, bueno, dice, ¿quién dijo que quiso ir Borges y no lo llevaron? No, pero esa es la vieja historia. Sol, esa es la vieja historia porque Borges estuvo enamorado de María Esther Vázquez cuando María Esther Vázquez era jovencita. La madre de Borges no quería que se casara con María Esther Vázquez por esta diferencia de edades. Y después María Esther Vázquez se puso muy en contra de María Kodama. Te agradezco muchísimo tu llamada. ¿Perdón? No, Mercedes Osorio estaba hablando por teléfono. Bueno, chicas, esto podríamos estar aquí 2 semanas, no sé. Nos vamos. Nos vamos, sí. Bueno, yo, por ejemplo, a ver, creo que es el fin, ¿no? Chicas, yo me despido. Un besito. Chao, Gilda. Adiós. Chao, Gilda. Gracias. Chao, chicas. A ver, yo como novata quiero daros las gracias. Lo he pasado genial y me ha parecido estupendísimo. ¿Qué me dices, Maísa? ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Que qué bien? ¿Se oye mal? No, que qué bien, porque nosotros tenemos en alta estima tu opinión. Bueno. Hombre, yo lo único pega que veo al Zoom, aunque es muy, muy seguro, es que quizá cuando se hace presencial, pues puedes interactuar un poco más, porque hay momentos que tienes ganas de decir algo, tienes que esperar a terminar. Bueno, entonces, pero eso no sé yo cómo es. Maísa, eso lo hacemos siempre, porque si no, ahora hemos llegado a hacer 13 personas. Aunque tú le des 10 minutos, ya son 130 minutos. Claro, ahí está. Y Maísa, yo estoy contigo, pero Ana no me deja intervenir ni cortar. Es que claro, es que además hay temas... Encima Blanca nos ha regañado. O sea, no, era lo que decíamos, por ejemplo, con cualquiera de estos cuentos, cada vez que lo lees de nuevo, vas encontrando cosas nuevas. Y además, a mí es que lo del diccionario no me importó nada. O sea, yo en los primeros lo pasé muy bien buscando cada palabra. Las iba apuntando y me las iba aprendiendo. Que no las he buscado, casi todas las he entendido por el contexto. Y las que a mí me gustaba saber... Y las que no... Es que yo tengo cierta fascinación por todas las formas del castellano en hispanoamérica. Claro, y además que es especialmente rico. ¿Cómo? Porque además esas palabras, algunas se han mezclado con algunas cosas, pero la mayoría es que son nuestras, que las hemos olvidado. Y tan olvidadas, porque... Son algunas palabras que nosotros hemos llevado y luego nosotros hemos olvidado.
Es que pues posiblemente, pero por eso no la recordamos, porque no somos de aquellos Y luego, por siglos. ejemplo, Rosa no entendía la palabra chambergo, pero es chambergo. Esa es así, porque eso es un sombrero. Pero es que eso se sigue diciendo en España, en algunos lugares. Claro, yo iba Sí. a comentar eso, porque chambergo se usa aquí. Pero por ejemplo, orillero en argentino originalmente era el que cazaba en las orillas de un coto. Pero eso no se decía en español. Que se entiende que es alguien peligroso, que normalmente anda con cuchillos, que anda en tascas de donde hay... Orillero, lo que yo leí, orillero es del arrabal. Orillero es del arrabal, de las orillas de una ciudad, de las orillas de un barrio. También, de un barrio. La cuestión no es el lugar físico, sino cómo es el personaje. Tú cuando dices orillero, quiere decir cómo eran estas personas. Pues eran tipos curtidos, eran tipos duros, con una conciencia un poco así relajada, que bebían, tomaban, que no trataban bien a las mujeres, que eran cuchillos, ese tipo de cosas, de personas. No, sí, por el contexto tienes razón, se puede entender, pero es que ver la definición es estupendo también. Por ejemplo, tú entiendes que pilchas es sus mejores ropas, pero esa palabra yo no la conocía. Yo uso pilchas todos los días. Yo me empilcho todos los días. Pero es que las argentinas luego tenéis unas expresiones que nos gustan mucho, la verdad. Muchísimo. Porque no las usamos. Lo tienes que decir, es que las argentinas hacen unas cosas, mira que empilcharse. Yo me empilcho. La verdad que es muy divertido. No, y había otra expresión que comentó Rosa, algo que tenía que ver con la cara, que fue lo que dijo. Lo de la viaba, lo de la viaba. Darse la viaba. Darse la viaba. Varias veces. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es darse la viaba? Oye, cuando te pintas, te pones fantástica, te arreglas. te das la viaba, Exacto, te arreglas. Eso. También puede ser una paliza, también puede ser una paliza. Ah, cierto, le di la viaba. Una paliza. Dan una Ahora paliza. estás en vuestro jugo. O cuando quieres. Oye, Ana, es lo ideal, es verdad, era lo más difícil para ustedes. Yo no hubiera elegido los orilleros, hubiera elegido más de los lenguajes más cultos. No, es interesante. Es interesante. Además, una cosa que es muy interesante, que ya alguna vez lo he hablado con Cristina, es descubrir que existe una literatura particular de ese tipo de personas. Claro que sí. Entonces, acuérdate, que estuve leyendo yo algo también de como ese, ¿cómo se llama? Los orilleros, no, los otros, los que son... Compadritos. Compadritos. Los malevos. ¿Cómo? ¿No? Los malevos. Ahí lo menciona también, No, malevos. Compadritos. Los guapos. Guapos, sí. No, bueno, pero está igual, que hay una literatura de eso en Argentina, de El lunfardo. Del lunfardo. Una literatura gaucha en Argentina. Ah, claro. Bueno, argentinas, nos teníais que haber dado un diccionario previo. Hoy la Real Academia está todo, ¿eh? No de sé la si Real viste. Academia está todo. Igual. Al final, si hablamos todas a la vez, se Es organiza verdad. un quilombo. Bien. Muy bien, muy bien. Es que, digo, ¿no visteis ayer que sacaron en El País una entrevista que hizo en su momento Vargas Llosa a Borges? Sí. ¿No leíste, no? Vas a la anécdota, ¿no? No, y además es que comenta, hablando cuando él le dice, aparte que le cortaba bastante a Vargas Llosa, ¿eh? Sí. Usted no sé qué, pues no. Y entonces él le dice, usted siempre ha odiado los nacionalismos. Y dice, Sí. bueno, cuando yo escribo en criollo, Sí. estoy actuando como un nacionalista. Y Claro. eso no se tiene que perder. ¿Eh? A mí me gusta la otra anécdota de Vargas Llosa con Borges,
que es que por lo visto lo fue a entrevistar y Borges era un señor como que le importaba un pepino la estética de la casa, ni ese tipo de cosas, era como muy austero. Austero total, sí. Y entonces Vargas Llosa le dijo en varias ocasiones, oiga, don Jorge, ¿cómo vive usted así? Como el otro es muy pijo, sabéis que siempre ha sido muy pijo para el vestir y para todas esas cosas de la estética. Y le dicen, ¿cómo vives aquí? Tendrías que comprarte otra casa o irte a otro sitio a vivir donde vivas mejor, un sitio más agradable. Total, que cuando se fue, por lo visto, le dijo a la compañera, le dijo, yo no sabía que Vargas Llosa tenía una inmobiliaria. Bueno, qué sentido del humor más bueno. Era en ese sentido, pero yo creo que se refleja en toda su literatura. Tenía sentido del humor, el juego de la ironía. Sí. La ironía está en todos los textos. Y bueno, y lo de Vargas Llosa, cuando lo leí en El País. En El País Digital está más completa la entrevista. Sí. Pero lo que... De ayer. Vargas Llosa diciendo... Blanca, te llamo en un minuto que estoy en la tertulia, te llamo. Madre mía. No, ahora va a ponerme verde a mí. Entonces, Vargas Llosa dice que comienza, la introducción a la entrevista es que si hay un escritor que realmente va a perdurar, ese es Borges, y lo decía ya en el año 81. Pero yo, como soy muy mala con respecto a Vargas Llosa, pensé, si realmente tú no vas a perdurar de la manera, no vas a perdurar como... No estoy de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo contigo. No en lo de Borges, sino en lo de Borges. Es otra cosa. No estoy de acuerdo en lo de Vargas Llosa. Que a mí no vaya a perdurar. Te gusta mucho. No, a mí no me gusta mucho. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí sí. ¡Hala! También. Hay algo que Vargas Llosa no es un gran escritor realmente. Bueno, Vargas Llosa tiene algunas cosas muy buenas. Conversación en la catedral. Pero digamos que si Borges está aquí, Vargas Llosa está realmente uno o dos escalones. Creo que el jurado de los premios Nobel no está de acuerdo contigo. Es cierto. Fíjate, los premios Nobel a veces. ¿Cómo aciertan? ¿Tú te acuerdas de todos los premios Nobel y tú piensas que todos los premios Nobel hace mucho tiempo que han dejado de tener importancia. ¿Pero qué es por meterle el dedo en el ojo? No, aspiras. Hay muchos intereses también. Estos días me puse a leer un poquito de libros que tengo aquí, ¿no? Y hay uno no sé, seguramente habéis oído hablar de Harold Bloom, el que escribió el famoso El Canon Occidental, etc. Y él, hablando de la literatura de Hispanoamérica, dice que hay dos figuras, que son Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. Y da la casualidad que encuentro un artículo de este hombre que publica en el diario El Mundo, Anson. Luis María Anson. Y Anson dice que realmente el escritor, y que perdonen todos los demás, españoles y latinoamericanos, pero que el escritor es Borges. Ahora, curiosamente, y esto, Ana, te vas a reír, pero a mí no es el escritor latinoamericano que más me gusta. Borges, no. No, me encanta, no sé cómo explicarte, está como ahí. Sí. Pero a mí el que más me gusta es Onetti, fíjate tú. Ay, sí. Pero porque una cosa... Claro. Bueno, por supuesto, me encanta Borges y creo que hay que releerlo toda la vida. A ti lo que pasa es que crea un mundo muy especial. ¿Se te oye mal? Octavio Paz es un gran Se me oye mal. A ver, se me oye mal. Que te digo que Onetti emociona. Que lo que te pasa es que además te emociona. Sí. Aparte de que tú veas la genialidad. Exacto. Tú lees, por ejemplo, ¿cómo se llamaba que era medio terrible? El Pozo de Onetti. O sus cuentos de Santa María y todo eso. Creo que alguna vez tendríamos que leer algo de Onetti. La vida breve. Claro, ponlo para la próxima. Apúntalo. Alejo Carpentier o Octavio Paz son escritores magníficos también. Hay muchos. Jorge, yo creo que es el número uno.
pero puede gustar o no gustar, porque eso ya va en cada uno, ¿no? Exacto. Claro, sí, gracias a Dios. A mí me gusta, ojo, a mí me gusta, me gusta, y cuando lo leo digo, pero ¿cómo puede este hombre escribir así? ¿Cómo es posible? El astillero es fantástico. El astillero A es mí una me maravilla. encanta. Mujica Lainez me encanta, y sin embargo se está leyendo no tanto, y es un escritor grandísimo, nada más que... y a mí no me Mujica gusta Lainez. Mujica Lainez. O Marzo, por Es ejemplo, más pesado de leer. A mí no me gusta Mujica Lainez. Pero depende qué obras. A mí me gusta mucho, pero depende qué obras pesado. Es Marzo es larguísima y es fantástica. ¿Cómo se llama el hombre de Ojo Verde? O Aquí vivieron, o La casa. En fin, que tiene muchas obras. El escarabajo, en fin, tiene muchas obras. El escarabajo, ya me acuerdo. Sí, lo que pasa es que, bueno, después están las preferencias, pero por claro. supuesto. Exacto. Bueno, chicas, bueno, señoras, tengo Solo invitados. una preguntita, Cristina. Una pregunta, Cristina. Tengo invitados en el jardín. Espera, Maíz, venga. una preguntita ni nada. Sí, porque has hablado antes de Piglia y quería preguntarte, ¿qué te parecen los diarios de Emilio Renzi? Una maravilla. Una maravilla, ¿verdad? Es que lo Vale. Los diarios de Emilio Renzi son, sobre todo el tercer tomo, es otro que dice, ¿cómo este hombre podía escribir, además tener vivencia? Sí. Y un lenguaje. Piglia, yo fui alumna de Piglia en la Argentina. 2 años estudié con Piglia, aparte de conocerlo por otros motivos. Pero Piglia, para mí, el intelectual más brillante de la Argentina de los últimos 40 años, sin lugar a dudas. Y Además, es divertido, ¿no, Cristina? ¿Perdona? Es un señor divertido, ¿no? Tiene otro que manejaba la ironía. Murió, lamentablemente, Ricardo murió hace 3 años, creo. Pero yo les recomiendo que, aunque sea, vean en YouTube las clases que él dio para la televisión, porque eso es otra genialidad que hizo Piglia. Un genio como Piglia decidió explicar a un supergenio como Borges en la televisión para todo el público. Para todo el mundo. Para todo el mundo. No sé, está en YouTube. Está en YouTube. Bueno, está en YouTube. Con clases de Piglia sobre Borges. Sí. Bye bye. Bueno, gente. Pues nada, qué bien lo hemos pasado. Estupendo. Qué bueno. Hasta la Gracias, próxima. Sol. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Esperaros, ¿había algo que teníamos que hablar? No. No hemos hablado nada. No, espérate, algo de organización. No. El día 22. Si se decidió que fuera presencial, por Zoom, por Zoom. Pero, ya eso. Ana, ¿no te parece que tendríamos que hacer una breve encuesta? Porque acá votamos por Zoom unas pocas. No habrá que preguntar al resto. 13 éramos. Vale. Sí, pero somos 100 socias. Vale. Pues entonces, ¿qué te parece? ¿Quién quiere la tertulia? Eso es muy fácil. ¿Quién quiere presencial o por Zoom? Presencial o por Zoom. La vamos a hacer, pero no la vamos a hacer. Yo querría que muchas somos de riesgo y reuniones a mí me da miedo. Sí, unas cuantas somos de riesgo. Sí, entonces lo dejamos por Zoom. Vale. Pero oye, pero por mí no, si las demás quieren presencial lo comprendo. Lo peor es que dicen, mayores de 65 son de riesgo. No somos mayores de 65, yo tengo 25. Exacto, muy bien dicho. Como mi abuela que tenía 25. Pero de todas formas... Oye, pero Ana y Cristina, si queréis hacer la encuesta entre todas, me parece... No, déjalo. Yo creo que está bien así. Este mes tenemos que ir cautas. Bueno, no sabéis lo que me pasó a mí el día que cumplí yo 53. Llamo a mi madre y me dice, Ana, nena, felicidades. Le digo, ay, mami, que cumplo 53. Y me dice, ¿53? ¿Son 53? Digo, sí. Dice, pero de nada vas a tener más que yo. Digo, ella no se ve a sí misma. ¿Eso qué fue? ¿Tu madre? Cumplía ¿Tu ya. madre? Mi madre dice, es que son una caraba, ¿eh?
Mi madre, cuando yo quise celebrar los 40 años, se dedicó a decirles a todos mis hermanos que, ¿os dais cuenta qué tonta es Maísa? Que quiere celebrar que cumple 40 años. Digo, bueno, a ella lo de cumplir años, fuera, fuera. Bueno, gente. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Chao, Graciela, gracias. Nada, no hice nada. Gracias. Hasta luego. Ahora. Te llegará probablemente el link del vídeo. Ya te lo mando, apenas llegue. Adiós, bonita. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos.